Muy buenos días, tardes o noches, según nos escuchen. Sean bienvenidos a una nueva edición del Ala del Búho, un espacio para conversar sobre educación, ciencia, innovación y los temas que impulsan el desarrollo de nuestro país. Mi nombre es Brigitte Montero y es un gusto acompañarlos en este espacio. Y yo soy Caterine Burga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes con temas de interés para la comunidad académica, científica y todos aquellos que creen en el poder del conocimiento para transformar la sociedad. Hoy abordaremos una iniciativa que busca acelerar la ciencia a la ciudadanía de una manera diferente, creativa y entretenida. Se trata de Solo de Ciencia Ecuador 2026, el certamen nacional que permitirá seleccionar al representante ecuatoriano para la final iberoamericana de monólogos científicos que se llevará a cabo en Costa Rica en noviembre del 2026. Para conversar sobre esta importante convocatoria, nos acompaña la doctora Isarelis Pérez, subsecretaria de Investigación, Innovación y Transparencia del Viceministerio de Educación Superior, a quien damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por permitirnos compartir con nuestra audiencia esta nueva convocatoria. No, gracias a ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchan, como decían las chicas. Gracias a ustedes por el espacio, es un gusto para nosotros estar acá y conversar sobre el tema. Qué lindo, bueno, es un gusto igual recibirla y vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? Sí. Bueno, para iniciar, subsecretaria, ¿qué es Solo de Ciencia y cómo nace esta iniciativa? Ya, bueno, Solo de Ciencia es un concurso de monólogos científicos que nace, es una iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT. Este era un concurso que se venía haciendo para los países europeos años anteriores. Luego el concurso cierra en el formato europeo y la FECIT de España decide lanzar una convocatoria para los países de Iberoamérica. Entonces eso significa que podemos participar todos los países iberoamericanos en el concurso y específicamente es un espacio que tienen, es un espacio donde las personas que se presentan tienen que presentar un monólogo de 3 minutos hablando de un tema de ciencia, de un tema de tecnología, de un tema de innovación, del campo del área de la ciencia, la tecnología y la innovación, y eso lo deben hacer de una forma amena, puede ser también con humor, con un toque de humor, con un toque de transmitir de una manera agradable, simpática si se quiere, los temas de ciencia y tecnología que por lo general son temas complejos. Chévere, sí. Entonces es eso. Claro. Ok, entonces, cuando hablamos de monólogos científicos, muchas personas pueden pensar en algo demasiado complejo. ¿Cómo funciona realmente este formato y qué lo hace tan atractivo? Bueno, a ver, no deja de ser complejo porque los investigadores que están adaptados a estar trabajando en sus investigaciones, pensemos que primero la ciencia es muy amplia, ¿no? Sí. Aquí estamos hablando de que se pueden presentar personas que trabajan en todas las áreas de la ciencia, sean ciencias sociales, sean ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias técnicas, todos los campos de conocimiento. Cualquiera que se dedique de alguna manera a utilizar o a desarrollar la ciencia o a utilizar también los resultados de la ciencia puede presentarse a este monólogo. Entonces tienen el gran desafío de convertir esos resultados que normalmente sabes que un investigador ¿a qué está acostumbrado? A publicar un artículo de un libro, un capítulo de un libro, un artículo científico, a presentar una ponencia. A eso están acostumbrados nuestros investigadores, pero aquí le estamos pidiendo otra cosa. Aquí estamos pidiéndoles que pongan en el lenguaje de la gente, en el lenguaje común, pongan esos resultados científicos y que lo hagan además en 3 minutos y que lo hagan de manera
de una manera muy coloquial, muy amena. Interactiva. Entonces, no es complejo, pero no es fácil tampoco, o sea, de verdad. Y sinceramente no todos los investigadores digamos que lo hacen, pero hay un grupo de investigadores interesados, hay un grupo de científicos que sí están muy interesados en la divulgación pública de la ciencia, o sea, en esos resultados de investigación, convertirlos a través de un lenguaje ameno en algo que sea comprensible por la mayor parte de la población. Entonces, ya les digo, no es complejo, pero sí puede ser un reto para los investigadores hacer un proceso como este. Lo que pasa es que es muy divertido. Entonces, créanme, es muy hermoso verles y además es muy didáctico también, porque las personas que asisten, que asisten a las competencias, a la fase de presentación ya pública, y luego o les escuchan o les ven en los videos o demás, siempre terminan aprendiendo algo que no sabían sobre la ciencia. Entonces, sí, es un hermoso, es desafiante, pero es hermoso el resultado. Qué lindo, o sea, es ciencia para aprender, pero también para divertirnos. Exacto. Sí, muy bonito. Uno de los principales objetivos de este proyecto es acercar la ciencia a la ciudadanía. ¿Por qué es importante democratizar el conocimiento científico? Bueno, porque es lo que decíamos, o sea, nuestros investigadores están muy adaptados a que la manera en que transmiten los resultados de sus investigaciones es solamente a través de un artículo científico, a través de un texto, de un capítulo de un libro completo, de una presentación en un espacio académico. Y esto suele ser siempre con un lenguaje muy técnico, propio del área del conocimiento. Estemos hablando de psicología, o estemos hablando de biología marina, o estemos hablando de microbiología. Cualquier área del conocimiento tiene un lenguaje técnico. Entonces, para el común de los mortales, o las personas que no nos dedicamos, por ejemplo, yo soy socióloga, no me dedico a la microbiología, por tanto, aún y cuando sea una profesional y tenga formación de 4º nivel, para mí es difícil entender otras áreas del conocimiento. Entonces, lo interesante de esto es que tú puedes colocar en un lenguaje comprensible esto que es tan técnico en la publicación tradicional de la ciencia. Y lo otro es que también estas publicaciones suelen ser en idioma inglés, o sea, casi siempre los artículos científicos, ustedes escucharán a los investigadores que tienen que publicar en revistas Q1, Q2, que si Scopus, que si Web of Science, todo eso, y por lo general, o sea, el lenguaje de la ciencia, el lenguaje universal de la ciencia hoy en día, nos guste o no, es el inglés. Entonces, eso hace que también las personas ya no solo tienen el desafío de entender el lenguaje técnico, sino que además lo tienen que entender en otro idioma. Entonces, claro, este concurso iberoamericano lo que busca, y el concurso nuestro, el concurso nacional, lo que busca es eso, es, como ustedes decían, democratizar el conocimiento, o sea, abrir el acceso del conocimiento a las personas, al público en general. Ok, me parece bastante interesante e importante esta forma de divulgación científica y el acceso que nos dan a la información. Ya, nosotros sabemos que Ecuador ha logrado importantes reconocimientos en este certamen. Sabemos que obtuvimos el primer lugar iberoamericano en Madrid 2023 y en Lima 2024, y además de ser sede de la final iberoamericana en 2025. ¿Qué significado tienen estos logros? Imagínate, o sea, primero es un compromiso tremendo, porque haber obtenido el premio en la final iberoamericana, como ustedes decían, de Madrid 2023, con Freddy Ordóñez, que además es profesor de esta universidad y que nos acompaña acá, pues imagínense. Es una responsabilidad tremenda, y luego con Verónica Vivar en Lima 2024, pues es una tremenda satisfacción, pero es una tremenda responsabilidad. Esas satisfacciones nos llevó a que nos pidieran que organizáramos el año pasado la final iberoamericana aquí en Quito, el 28 de noviembre,
en la que, bueno, el primer premio se lo llevó España, se lo llevó Alicia Otero con un monólogo algo simpatiquísimo sobre el temas, o sea, temas de desarrollo neuronal, pero puesto en un lenguaje que era simpático, agradable, comprensible, para que todos aprendan, exactamente. Entonces, y honestamente no hubo un segundo lugar, pero si lo hubiésemos otorgado, seguramente hubiese sido para Sara Cifuentes, que fue nuestra representante, una microbióloga de la Universidad de San Francisco de Quito, que fue muy, muy simpático porque ella lo que presentaba en su monólogo era este tema de la macrobiota que tenemos en nuestro intestino y cómo hay que cuidar esas bacterias saludables y buenas que tienen una función dentro del intestino, pero cómo nosotros las matamos cuando tenemos una alimentación que no es correcta, claro. Cuando comemos comida chatarra, cuando tomamos gaseosas. Y entonces Sara salía al inicio de su presentación con un cartel en las manos que decía "Paren la masacre". O sea, Sara estaba, pues, digamos que protestando, ¿no? Como si ella misma fuera una de esas bacterias. Entonces, muy metida en su personaje. Entonces fue muy, muy simpático, muy agradable. Nos acompañaron en la final iberoamericana niños y adolescentes que quedaron fascinados con esta idea. O sea, que es tan comprensible que chicos, digamos, adolescentes pueden también entender cosas que son pues más complejas. Entonces, para nosotros es una satisfacción tremenda y bueno, pues este año la final va a ser en Costa Rica, va a ser el 26 de noviembre en Costa Rica y nosotros estamos ahora en la fase de nuestro concurso nacional para seleccionar precisamente quién nos va a representar y por supuesto para nosotros es una responsabilidad. Es el 5º año que vamos a participar y no queremos que sea menos que los años anteriores, ¿no? Sí, tiene que ser increíble. Sí. Pero qué chévere, o sea, me parece súper interesante que este tipo de monólogos no sean solo para un cierto tipo de personas o cierta área, sino se van desarrollando en diferentes áreas también y pueden entender desde niños hasta personas ya adultas, ¿no? Qué bonito. ¿Qué impacto ha tenido esta iniciativa en la comunidad científica ecuatoriana? Bueno, yo creo que el impacto ha sido grande porque fíjate que en los certámenes anteriores, en los eventos nacionales de los 3 años anteriores, siempre hemos tenido alrededor de 100 postulantes. O sea, sí hay muchos investigadores, claro, para una comunidad académica que no es tan grande, y que es una comunidad académica joven, o sea, la comunidad académica ecuatoriana realmente es bastante joven. Tener un promedio de 100 postulaciones por año, pues es un número, digamos, muy importante, muy representativo. Esperamos que este año, bueno, pues no sea diferente, porque de esos 100, entonces tenemos que seleccionar alrededor de 15, que es la primera, digamos, es la primera fase. Y seguramente que me estoy adelantando un poco a las preguntas que ya me querían hacer. Enfocándonos en quienes desean sumarse a esta experiencia, hablemos un poquito de esta nueva edición. ¿Desde cuándo y hasta qué fecha estará abierta la convocatoria? Bueno, pues la convocatoria la lanzamos el 9 de junio y va a estar abierta hasta el 5 de julio. O sea, tenemos un poquito más, alrededor de 25 días abierta la convocatoria. Sabemos que es un plazo corto, pero también sabemos que había muchas personas esperando por la convocatoria para enviar sus postulaciones, así que tenemos fe de que sí vamos a tener tiempo para que todos los que gustan puedan pues postular. Y quién sabe si en esta nueva edición sean más de 100. Ojalá. Bueno, ¿quiénes pueden participar en Solo de Ciencia Ecuador 2026? ¿Cuáles son los requisitos para postular y dónde deben realizarse las inscripciones? Ya, bueno, pueden postular, y son los requisitos, todos los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, y que tengan un título de tercer nivel registrado en el Registro Nacional de Títulos. Entonces, cualquiera, o sea, esas son las únicas 3 condiciones que debe tener una persona para poder registrarse y luego, por supuesto, tener vocación por
comunicar, como decíamos, de una manera creativa, simpática, los resultados de la ciencia, sus investigaciones o lo que estén realizando. Como yo les decía, de todas las áreas de conocimiento, o sea, esto no es para científicos, para matemáticos o químicos o ingenieros en sistemas solamente, no, está también para médicos, enfermeros, todos los que tengan un título de tercer nivel, psicólogos. Tenemos solamente una limitante, es que si eres graduado de artes escénicas o trabajas en los medios de comunicación, ahí sí no puedes participar, porque tendrías, digamos que cierta ventaja en las aptitudes que hay que tener para comunicar, porque imagínense, no es solo saber. O sea, piensen, la propia Sara el año pasado no era solo saber de microbiología y de cómo funciona nuestra microbiota, sino que hay que tener un poco también de, digamos, no se puede tener miedo escénico, por ejemplo, tienes que tener una capacidad de comunicación, de articulación, hay que hablar correctamente, hay que tener un poquito de histrionismo si quieres también, o sea, porque tienes que comunicar con el cuerpo, porque en este concurso, por ejemplo, que no se permite escenografía, porque no hay tiempo para montar o desmontar escenografía. Entonces son 3 minutos nada más. Entonces, ¿con qué sí se puede ir? Bueno, pues con algún atuendo, o sea, si puedes tener algo en términos de vestuario que te identifique o algo así, pero en términos escenográficos no. Entonces, todo depende de lo que tú seas capaz de comunicar con tu voz y con tu cuerpo. Entonces, eso sí requiere que tengamos algún tipo de, digamos, de habilidades y, como les decía, nada de miedo escénico ni pena de actuar frente a un público, eso no. Claro, es importante reconocer eso. Y también hay otra pregunta que surge, o sea, ¿no pueden realizar ningún tipo de ediciones en este video? Tampoco, ustedes preguntaban cómo postular, o sea, imagino que podemos o sea, ustedes van a dejar el enlace también de donde se puede encontrar, o sea, www.educacion.gov.es, ahí van a encontrar el enlace y también está en todas nuestras redes sociales. Pueden encontrar el enlace para la postulación y ese video que van, o sea, cómo es la fase de postulación. Ustedes tienen, o sea, quienes participen tienen que grabarse a sí mismos o pedir que alguien les grabe un video que no puede tener cortes, o sea, no puede estar editado, tiene que ser un video en una sola toma, porque es lo que va a suceder en el escenario luego. O sea, en el escenario no hay manera de corte y volvemos a comenzar. Pausa, no. O sea, tiene que ser un video de un solo corte, que además no puede tener ningún tipo de edición, no puede tener ningún tipo de retoque, digamos, ese video. Los formatos del video son MP4, AVI, MPG, MOV, FLV y WMV. Entonces, esos son... pero toda esta información las encuentran en las bases de la convocatoria que están en el enlace de la postulación. Eso, digamos, y bueno, y tiene que tener 3 minutos. Entonces, ahí les pedimos que esos sean los requisitos que respeten para el envío de su postulación. Bueno, y para que estén igual súper pendientes y vayan a ver la página si es que se animan a participar. Y ahora esta pregunta va un poco más como hacia los tips. ¿Qué tips les puede mandar? Dice, ¿qué tipos de temas suelen captar más la atención del público durante los monólogos? Los temas son diversos, o sea, yo creo que no es una cuestión del tema. Es una cuestión de cómo tú comuniques ese tema, ¿no? Claro. Ya les decía, por ejemplo, Alicia, que fue la ganadora española, era muy simpático porque comenzaba hablando desde que los seres humanos habitamos el planeta, existe el chisme. Entonces era como de pronto, wow, o sea, ¿cómo es que o sea, el chisme no es cosa actual? No, viene de atrás. Entonces, ya con eso ella atrapaba al público. Y luego con su gestualidad, ¿no? Entonces, y cómo cómo iba ella, por ejemplo, colocando temas de la cotidianidad dentro del monólogo para ir atrayéndote y diciéndote la ciencia no es algo tan especial que no se parezca al resto de las actividades que hacemos
todos los días, porque a veces colocamos, ¿qué es lo que pasa? Colocamos a la ciencia, a los científicos, a las personas que se dedican a hacer ciencia, en un lugar como que, o sea, como en una torrecita de marfil, todos alejaditos de la sociedad. Fíjense, si ustedes le preguntan a cualquiera, a una persona común, hagan el ejercicio, salgan de acá y pregúntenle a cualquiera, cuando ustedes cierren los ojos y descríbanme cuál es la imagen que les viene cuando yo le digo la palabra persona dedicada a la ciencia. ¿Ya? Lo primero que casi siempre te dicen es hombre, adulto, blanco, con una bata, en un laboratorio, ya sabemos, cristales por todas partes, aisladito, mirando a través de un microscopio. O sea, esa es como que la idea que se tiene. O sea, claro. Entonces, lo que queremos es demostrar que no, que el científico es una persona común y corriente, que la ciencia es una actividad más que también se puede comunicar no solo de esa forma tan técnica y tan, digamos, cuadrada que a veces creemos ahí metidita solamente en un artículo, en un capítulo de un libro, sino que es una actividad que tú puedes y debes y tienes la obligación como científico también de comunicar de otra manera. Sí. Entonces las áreas son muy diversas. Recientemente nos enviaron de España, ya hubo la final de España de este año, la final nacional. Sí, los españoles siempre muy, muy adelantados. Y, por ejemplo, ganó un chico que es enfermero y que se dedica a cuidados oncológicos. Entonces, es muy interesante porque él de lo que habla es de cómo, o sea, del desafío que tienen a cuidar un paciente oncológico, que no, porque la ciencia, ¿qué es lo que sucede? La ciencia casi siempre se concentra en el tumor, en cómo eliminamos el tumor, en cómo eliminamos el cáncer de la persona, pero olvida las otras cosas que suceden con un paciente oncológico, como por ejemplo la caída del cabello. Entonces, claro, él lo que transmite en su monólogo es que investigaciones recientes han demostrado que si tú colocas frío en el cuero cabelludo de la persona mientras está recibiendo la quimioterapia, ese frío hace que disminuye en un 80% la caída del cabello en pacientes oncológicos. Entonces eso, que es un resultado tan específico, que probablemente tiene detrás un montón de investigación científica, que tiene muchos protocolos, que tiene muchos ensayos clínicos, que debe tener mucho de ciencia, él lo lleva a un monólogo y te dice, wow, desde el cuidado, o sea, cómo cuidar a pacientes y pensar no solo en lo que los médicos y los oncólogos se concentran, sino en estas otras cosas que también suceden con los pacientes y que también la ciencia puede ayudar a paliar, ¿no? A hacer a esos cuidados adicionales. Entonces, con eso ganó y fíjense, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, es ese tipo de... El año pasado vino aquel chico de Costa Rica que era imaginólogo, y entonces él le hace un TAC a un paciente por un tema igual relacionado casualmente con temas de oncológicos, le hace un TAC por otras razones a un paciente y descubre una pequeña manchita que le llama la atención. Y lo consulta con alguien, con otro especialista oncólogo, y efectivamente esta persona tenía un cáncer de pulmón que no había sido detectado. Entonces, y cuenta de una manera, esa no era como tan humorística, pero era como de una manera muy sentida, muy humana, o sea, eso creo que lo que tenía era mucha humanidad en lo que cuenta. Y entonces él, pues, creo que si hubiéramos tenido un premio de la popularidad, el costarricense hubiese ganado. Entonces sí, es muy interesante. Entonces les digo, todas las áreas del conocimiento, y lo que tenemos es que lograr ese desafío de poner en el lenguaje de la gente los resultados de la ciencia. Qué bonito. Claro, es una manera muy diferente de transmitir el conocimiento. Exactamente. Ok, hablemos un poquito más de las alianzas y los procesos de selección, ¿verdad? Ya. Como sabemos, este año participan instituciones de gran prestigio e importantes, como el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, la Escuela Politécnica Nacional, la Organización de Estados Iberoamericanos y la UNESCO. Entonces, ¿cómo contribuye esta alianza al fortalecimiento del certamen? Sí, siempre hemos tenido alianzas, ¿no? O sea, nosotros antiguamente desde CENESID, hoy en día desde el Ministerio de Educación Superior, desde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura,
pues digamos que llevamos la organización fundamental del evento, pero siempre en alianzas con otras instituciones. Entonces, este año vamos a coorganizar el evento con la Escuela Politécnica Nacional, así que estamos doblemente felices de estar acá por eso. Vamos a tener la semifinal y la final aquí en la Poli. También vamos a tener, o sea, van a participar en parte del proceso, como yo les decía hace un rato, tenemos alrededor de 100 postulantes casi siempre. De esos 100 postulantes se hace una primera selección de 15, esa selección de 15 se hace por un jurado que va a estar integrado, bueno, pues también por personas de la Politécnica y por personas del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Vamos a tener después una primera capacitación con esos 15, esa capacitación la vamos a hacer con expertos nacionales, porque yo les decía, o sea, por supuesto que no le vamos a capacitar en su área de conocimiento, eso ellos lo traen, eso no hay que enseñarles, pero sí hay que darles ciertas herramientas, como yo les decía, para que logren comunicar de la mejor manera, ¿no? Digamos, estas cosas las hacemos casi siempre con personas provenientes del mundo de las artes escénicas, del teatro, para que les puedan ayudar a perfeccionar su monólogo, ¿no? A incorporar siempre uno llegan con mucho miedo, entonces en estos ejercicios que le hacen los investigadores logran como que irse soltando, se les sugiere que incorporen determinadas gestualidades o que hagan determinadas pausas, que hablen más rápido, que hablen más lento. Todas estas cosas, ¿no? Se les van sugiriendo. Luego de esa primera capacitación, entonces se hace una selección que son los semifinales, o sea, perdón, no se hace ninguna selección. Esos 15 van a la semifinal y en esa semifinal se seleccionan entonces los 5 finalistas que van a la final. Y entre la semifinal y la final hay una segunda capacitación y aquí, por ejemplo, la Poli nos va a apoyar con un experto internacional en artes escénicas, en teatrología y todas estas cosas para que les capacite a los 5 finalistas. En el caso de la Organización de Estados Iberoamericanos, este año nos apoya con el premio. El premio es precisamente el pasaje para que el ganador de la final nacional, el ganador de nuestro concurso nacional, pueda viajar a Costa Rica a participar en la final iberoamericana. Entonces, y UNESCO siempre nos ha apoyado desde el principio. De hecho, fue UNESCO quien nos trajo el concurso al Ecuador y siempre contamos con el apoyo de UNESCO para la publicidad, o sea, para la campaña de comunicación, siempre ha estado UNESCO ahí pues respaldándonos. Ustedes saben que UNESCO es una organización que se dedica a los temas de ciencia, educación y cultura. Entonces, por supuesto que siempre ha estado ahí para apoyar. Qué interesante, y por lo que veo no solamente los participantes van a ir y participar, sino que les van a brindar herramientas que les van a ayudar a desarrollar más sus capacidades o habilidades para poder dar su monólogo. Y la Escuela Politécnica Nacional, tal vez en este evento, ¿ha habido estudiantes de aquí que ya han participado? Estudiantes de posgrado sí pueden ser. Porque recuerden que tenemos que tener un título de tercer nivel registrado. Entonces no es para estudiantes de pregrado, o sea, estudiantes de posgrado, de maestría, de doctorado, eso sí. Y claro, y como yo les decía, bueno, la Poli tiene además siempre ha sido cuna de la divulgación pública de la ciencia. Y como yo les decía, el gran ganador de la final de Madrid 2023 fue Freddy Ordóñez. Entonces sí, la Poli ha tenido una participación especial, y el año pasado, desde que les dijimos les interesa, pues las autoridades, tanto la vicerrectora de investigación, la vicerrectora de docencia, como el rector de la universidad, pues nos recibió y estuvieron de acuerdo en apoyar el evento y en ser coorganizadores. Así que tenemos, digamos que ha habido un apoyo, también ha habido un apoyo desde la parte de comunicación, desde la parte de la dirección de vinculación. Entonces, sí, siempre hemos tenido el apoyo de la Poli igual presente. Presente siempre. Y bueno, esperemos que el gran ganador a lo mejor sea de la Poli este año. Esperemos que sí. Listo, ok.
Referente al proceso de selección nuevamente, una vez culminen las postulaciones, la fecha que nos mencionaron, 5 de julio, ¿cómo se desarrollará el proceso de selección de los 15? Bueno, hay unos criterios de evaluación. Quizás eso sería bueno. Sí, por ejemplo, que ustedes sepan, digamos que se evalúan los videos sobre la base de 100 puntos. Y eso digamos, el contenido divulgativo, por ejemplo, tiene un valor, es lo que más valor tiene, que es de 40 puntos. Y es la capacidad, o sea, de qué trata, de la capacidad que tiene el participante de sintetizar en estos 3 minutos conceptos, resultados de su área de conocimiento en este monólogo de una manera que sea comprensible, como decíamos, para una audiencia en general. Entonces, eso es lo que más valor tiene, la capacidad que tú tengas de condensar, de sintetizar en 3 minutos el contenido teórico y conceptual, pero de una manera que sea comprensible para el público en general. Entonces, ese contenido divulgativo tiene un valor de 40 puntos. Luego, eso que comuniquemos en un lenguaje común no quiere decir que bajemos el rigor científico. O sea, esto que yo les contaba del caso, por ejemplo, del ganador de la final nacional en España hace unas semanas atrás, pues ese resultado es un resultado científico, avalado científicamente, con investigación, con publicaciones. O sea, no es que, porque a veces confundimos esto, a veces confundimos el que comunicar la ciencia en un lenguaje más común quiera decir que, bueno, ya no tenemos que ser tan rigurosos, ya no tenemos, no. O sea, tenemos que ser igual de rigurosos en ese sentido. Y luego, y eso tiene un valor de 30 puntos. Y los otros 30 puntos tienen que ver con la comunicación verbal y no verbal. Lo que yo les decía, o sea, estamos solitos cuando estás solo en un escenario, con lo único que cuentas es con tu voz y con tu gestualidad. Entonces, todo lo que seas capaz de comunicar, de que los participantes te entiendan, de no atropellar las palabras, de además las ideas tienen que estar bien organizadas de manera que las personas que te están escuchando y viendo puedan seguir atentamente puedan entender el contenido, porque, o sea, claro que el que está hablando entiende perfectamente, sabe perfectamente el contenido, pero ahí está el gran desafío. O sea, eso que tú sabes, tienes que hacer que los otros lo comprendan. Entonces, y luego la capacidad de tu gestualidad, ¿no? De cómo utilizar tu cuerpo, cómo utilizar tus manos, tu mirada, las pausas, hacia dónde, si te mueves o no te mueves en el escenario, todo eso para transmitir también. Por tanto, digamos que esa comunicación verbal y no verbal es el otro punto importante, y también tiene un valor de 30 puntos en la valoración. Siempre en el caso del concurso nacional, el jurado, bueno, pues siempre tratamos, por ejemplo, Freddy nos ha acompañado como jurado, también como capacitador en los eventos nacionales anteriores, pero siempre tratamos de que esté integrado por personas que sepan tanto de la ciencia, que tengan interés por la divulgación científica y que tengan esta también formación más en temas digamos de teatro, de artes escénicas y estas cosas. Entonces, un poco la dinámica. Eso es lo que les puedo contar. Y, por ejemplo, para los 5 finalistas nacionales, ¿qué representa para ellos la posibilidad de competir a nivel iberoamericano? Bueno, para el que gane el concurso, o sea, tenemos los 5 finalistas van a la gran final. Ese es nacional. Y luego el que gane de esos 5 ganadores, el que va a la final iberoamericana. Mira, el año pasado, como tuvimos la oportunidad de organizar la final iberoamericana, inclusive porque también estos espacios de capacitación que este año van a ocurrir acá en la Poli, el año pasado los hicimos en el auditorio del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de la calle Alpayana. Estábamos ahí mismo, entonces tuvimos la oportunidad de estar muy presentes durante todo el proceso de
todo el proceso de capacitación. Y fuimos viendo cómo iban creciendo. O sea, primero porque, claro, van a la final y a la final van a competir. Pero durante esos 2 días de capacitación se crea una hermandad muy bonita, un compañerismo entre ellos, se apoyan, se motivan, o sea, unos motivan a otros, les apoyan, les aplauden cuando terminan sus monólogos, porque van haciendo el monólogo una y otra vez y con el capacitador pues van incorporando las sugerencias que les van dando. Entonces, primero se crea una hermandad muy linda, ellos, por ejemplo, sé que mantienen un chat, no sé, Freddy, tú si también lo mantienen. Bueno, son más creativos que otros. Entonces ellos, porque encuentra gente que le interesa lo mismo que a ti. Sí. O sea, que los une ese amor por querer divulgar la ciencia de otra manera. Entonces, y mira, por ejemplo, Sara Cifuentes nos decía que ella es una persona muy tímida, que además tiene miedo escénico, que le cuesta mucho, y que esta participación en el concurso pues le había ayudado a superar en gran medida ese miedo escénico, a lograr, combatir y enfrentar esos miedos. Entonces, porque la ves en el escenario y no te imaginas que sea una persona ni tímida ni con miedo escénico, pero en realidad sí lo es. Entonces, creo que también es un recurso. Porque muchos de los investigadores y muchos de los científicos que se presentan son docentes universitarios o son docentes en colegios o son docentes en otros espacios. Casi siempre cuando te dedicas al mundo de la ciencia en algún momento te toca pararte ante un público. Sí. Entonces creo que también es una manera de pues, superar esos miedos y de adquirir herramientas que te permitan pues tener esta mejor capacidad de comunicación, ¿no? Que es tan importante. Habilidades blandas, ¿no? Exactamente. Hoy ustedes saben que, bueno, por ejemplo, este mundo que se ha desatado ahora con los podcasts, encontramos podcasts de todos tipos, de todas las... Y tienes una oportunidad, ahí tienes una oportunidad que depende casi de ti, porque además con el desarrollo de las tecnologías hoy en día es muy fácil hacer un podcast, entonces, y para eso tienes que tener habilidades, tienes que tener capacidad de comunicación, entonces digamos que sí es una muy buena herramienta y un buen entrenamiento para adquirir estas habilidades. Claro, estas habilidades suman y más en este tipo de certámenes, ¿verdad? Exacto. Ahora, otra pregunta, ¿cómo contribuye la divulgación científica al desarrollo del país? Bueno, imagínate, a ver, si ustedes analizan cuáles son los países más desarrollados del mundo hoy en día, o sea, los países que están en el top del desarrollo, ustedes piensen, ¿creen que alguno de ellos tiene un desarrollo científico y tecnológico atrasado? O sea, seguramente que no. O sea, los países hoy que tienen mejor calidad de vida para su ciudadanía, que tienen sistemas de salud, de educación, que tienen sistemas productivos desarrollados, pues se basan en ciencia y tecnología. Hoy en día, este boom que ha tenido la inteligencia artificial, sobre todo con el tema del ChatGPT, ha hecho que la población en general mire de pronto al desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque a veces no somos conscientes de que somos seres tecnológicos. O sea, yo siempre le digo a mis estudiantes, cierren los ojos y piensen en 2 cosas, díganme, ¿cuántos me pueden decir? Hasta 3 cosas que podamos hacer en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, que no esté mediado por la tecnología. O sea, hagan el ejercicio, traten de pensar en algo que ustedes hagan que no esté mediado por la tecnología. Sí, estamos rodeados. Créanme que no pasan de 5. Entonces, digamos que somos seres tecnológicos, entonces, y negar eso es negar el rumbo, y yo no quiero decir desarrollo, porque el concepto de desarrollo también es muy cuestionado, pero el rumbo que lleva la humanidad hoy en día está asociado a ciencia y tecnología. Acabamos hace unos meses de ver el vuelo del Artemis 2, o sea, por primera vez los seres humanos hemos visto la cara oculta de la Luna, y sabemos que el Artemis 3 ya va a probar
los módulos de descenso y alunizaje y que el Artemis 4 ya va a alunizar y eso va a ocurrir en 2029. Así que probablemente hacia el 2030, muy pronto, sí. O sea, apenas en 4 años los seres humanos nos estaremos instalando en la Luna. Entonces imagínense lo que eso significa en términos de desarrollo. ¿Qué va a pasar en 10 años más o en 20 años más? ¿A dónde vamos a ir? Ya sabemos que el próximo paso es Marte, entonces sabemos que nuestro planeta es finito, o sea, nuestro planeta además por el sistema de vida, de consumo que tenemos, sabemos que quizás en unos cientos de generaciones no va a ser habitable. ¿Qué va a pasar cuando pasen 1000 años más? ¿A dónde vamos a ir a parar los seres humanos? Tendremos que conquistar otros mundos y eso va a ser con ciencia y tecnología, o sea, nos guste o no, el rumbo que lleva el mundo está asociado a ciencia y tecnología. Entonces, si nosotros sabemos eso y partimos de esa base, nosotros tenemos que tener súper claro que los jóvenes, los niños y los jóvenes que estamos formando tienen que tener capacidades para desarrollar la ciencia y la tecnología, para estirar la frontera del conocimiento, para asimilar la tecnología desarrollada por otros países, porque no es solo desarrollar tecnología propia, es cómo nos apropiamos de la tecnología que otros desarrollan. Entonces, eso requiere que los jóvenes y los adolescentes y los niños estén motivados por estudiar carreras como las que se estudian, por ejemplo, en esta universidad. Necesitamos ingenieros, necesitamos biólogos, necesitamos químicos, necesitamos matemáticos, pero también biotecnólogos, o sea, también áreas de conocimientos que son ya no de una disciplina en específico, sino interdisciplinaria, pero luego necesitamos la capacidad de que logren combinar resultados de la ciencia y la tecnología. Entonces, pero para eso hay que motivar. Y precisamente la divulgación científica lo que hace es mostrarles a las personas comunes que sí se puede hacer, o sea, que sí pueden lograr hacerse científicos, hacerse tecnólogos, que la importancia además que tiene esto para el desarrollo del país, también a los tomadores de decisiones, pensar en que la ciencia, la tecnología y la innovación debería ser un recurso importante para el desarrollo de nuestro país. Entonces eso un poco, ¿no? Sí, son súper importantes las carreras técnicas, pero asimismo el desarrollar las habilidades blandas, habilidades o temas humanitarios, ¿no? Y creo que esto une ambas, ¿no? El tema de las habilidades blandas y saber comunicar y divulgar ciencia. A la comunidad politécnica que me está escuchando y a los demás oyentes, ¿qué oportunidades ofrece este tipo de iniciativas tanto para los jóvenes investigadores, profesionales que deseen ser parte de la ciencia? No solamente para dar el monólogo, sino los que van a estar también escuchando. Como les decía, es muy interesante porque, por ejemplo, yo tuve la experiencia muy personal de mi hijo, que es un adolescente que tiene 14 años y participó en la final asistió a la final iberoamericana el año pasado y me decía, fue muy revelador porque me dijo, mamá, y esto también no lo podemos hacer en mi escuela, en mi colegio. Imagínate, o sea, imagínate tú si para un adolescente entiende la importancia que tiene esto, o sea, se apasiona por esto. Imagínate los chicos que son más jóvenes, los estudiantes universitarios, que además es también como un poco ver a tus profes, a los investigadores de una universidad en otro rol, ¿no? No ya como el profesor sino como alguien que tiene la capacidad de transmitir de esta manera, de lograr captar la atención de un público mucho más general. Entonces es muy motivador, o sea, es muy motivador, de verdad. Es un evento además que es familiar, o sea, en las finales siempre tenemos a familias que van con sus hijos, entonces es increíble. Ya les digo, el año pasado, como hicimos las capacitaciones ahí mismo en el edificio del ministerio, pues se llenaba el auditorio, o sea, pasaban las personas y veían y se llenaba el auditorio porque les llama mucho la atención. Entonces es muy motivador, de verdad. Sí, es bastante motivador para todos, estudiantes, divulgadores, científicos, profesores. Así es. Agradecemos a la subsecretaria Isarelis Pérez por acompañarnos en esta edición del Ala del Búho.
y compartir con nosotros los detalles de la convocatoria de Solo de Ciencia Ecuador 2026. Queremos recordar a toda nuestra audiencia que Solo de Ciencia Ecuador pueden realizarse, sus postulaciones hasta el 5 de julio a través del portal del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, donde estarán también las bases del concurso. Iniciativas como esta demuestran que la ciencia puede comunicarse de manera cercana, inspiradora y accesible para todos. Y además que el conocimiento es una herramienta fundamental para construir sociedades más innovadoras, más críticas y comprometidas con su desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. Tal vez gracias unas palabras. Sí. No, agradecerles, Catherine y Brigitte, muchísimas gracias, agradecerle también al equipo de producción y postproducción después de aquí de la Poli, a las colegas también de la Dirección de Comunicación de nuestro ministerio, a Freddy por acompañarnos, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a la Poli por este año ser co-organizador del evento. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una próxima edición del Ala del Búho aquí en Radio Cuántica en la Escuela Politécnica Nacional. Hasta pronto.